Hola, hoy os mostraremos un reportaje sobre los museos accesibles para las personas sordas. Hay muchos tipos de museos. Hay museos de arte, cultura, historia, y todos ellos maravillosos, pero a la vez son el punto débil de las personas sordas. Para las personas sordas, los museos han dejado de tener interés y han caído en el olvido, básicamente porque estos no están adaptados para las personas sordas. Así que se encuentran con que no acceden a la información, y poco a poco esta barrera los ha ido alejando, de manera que han buscado otras alternativas donde encontrar el ocio, como por ejemplo el cine subtitulado. Aunque tampoco todas las salas ofrecen películas subtituladas, lo más habitual es que las encontremos en las grandes ciudades. El equipo de Web Visual ha visitado 4 museos de Cataluña, que ya tienen accesibilidad para las personas sordas. Asimismo, hemos visitado el Cosmocaixa, que cuenta con una pantalla en lengua de signos. Es posible que existan más museos adaptados y que no los conozcamos, pero lo importante de esta cuestión es que son muy pocos los museos adaptados en relación a la cantidad de museos que existen en Cataluña, ya sean de la Generalitat, del Ayuntamiento, de la Diputación, privados. La lista de museos es muy extensa y solo 4 de ellos están adaptados. Puede que estemos hablando de un 0,01%. A día de hoy, la Diputación está poniendo en marcha un proyecto para ampliar el número de museos accesibles, es decir, que poco a poco vamos abriendo las puertas a la accesibilidad para mejorar las oportunidades de los ciudadanos sordos. Somos conscientes de que a pesar de que la situación está cambiando, es difícil hacer un cambio de mentalidad con respecto a la visión que tienen las personas sordas en relación a los museos, porque son muchos años en los que no hemos podido acceder a ellos. Pero se puede conseguir, es posible hacer un cambio de hábitos, lo cual nos hará mucho más plurales. Lo que sí es cierto es que para las nuevas generaciones de personas sordas será mucho más fácil integrarse e ir a los museos con más facilidad. A continuación os presentamos un resumen de los 4 museos adaptados. Estamos en el Palau Güell. Como podéis ver, tiene una entrada espectacular. Este palau era propiedad de la familia Güell. Fueron ellos quien pidieron a Gaudí que diseñara toda la casa. Y es una casa muy grande. Ahora iré a pedir la signo-guía para ver qué me explican. Lo único que conozco es esta escalinata, pero el resto lo iremos descubriendo poco a poco. Gaudí diseñó estas escaleras que servían de ayuda a las señoras para bajar de los carruajes cuando llegaban a palacio. Los carruajes llegaban a esta altura y las señoras bajaban discretamente de estos carruajes. Voy a pedir la signo-guía. Hola, yo soy una persona sorda. ¿Me podrían dejar la signo-guía? Muy bien, muchas gracias. Esta es la signo-guía y es importante que os fijéis en el hecho de que haya 2 banderas, la catalana y la española, pero esto no significa que haya el texto en catalán y en castellano. Significa que os aparecerá la información en lengua de signos española y en lengua de signos catalana, en función de la bandera que elijáis. Ya sabéis, si queréis LSC o LSE podéis elegir, pero que sepáis que no hay texto escrito. Yo elegiré la opción de LSC. Ahora se pone a funcionar. Además, me han dado un folleto informativo
en el que aparece el plano del Palau Güell. La entrada no es esta, la entrada está por la calle, que es donde están las taquillas. Allí avisáis de que sois una persona sorda y ellos, desde la taquilla, se ponen en contacto con la persona que esté aquí y van preparando las signoguías. Así que cuando entréis, directamente decís que sois sordos y ellos ya os darán la signoguía que han preparado previamente. Vamos a empezar el recorrido. Gracias a la signoguía he descubierto algo sorprendente y que se me había pasado totalmente desapercibido. He tenido que volver a mirar el vídeo para confirmarlo. Resulta que el suelo no es de piedra, sino que es de madera. Gaudí lo ideó así, y lo hicieron porque esta era la entrada para las carrocerías, que se quedaban aquí o iban a la parte de abajo. Y al parecer, el sonido que producían las ruedas en contacto con el suelo era tan molesto que lo podían escuchar desde los pisos superiores. Así que el arquitecto ideó un suelo de madera para amortiguar el ruido que producían las carrocerías. Un gran avance para la época. Vamos a descubrir más estancias porque este palacio es enorme. El número 5 corresponde a esta estancia, pero os explico brevemente. La ruta del Palau Güell puede resultar un poco difícil de seguir, porque los números son del mismo color que el fondo de las paredes. No resaltan demasiado. Por este motivo, tenéis que fijaros bien y sobre todo no venir con prisas. De lo contrario, no valdría la pena visitar el Palau. Lo aconsejable es que reservéis el día para disfrutar de este museo. Así que olvidaros de compromisos posteriores y disfrutar de él con calma. Y sobre todo, fijaros en los detalles, porque los hay y muy bonitos además. Además, si vais con prisa, puede que os paséis el número. ¡Qué preciosidad! Arriba, en la cúpula, podemos ver entrada de luz. Vaya, aquí tenemos un lavabo de lo más original y diferente, que data del 1400. No sé cómo explicaros cuán diferente es con respecto de los otros. Mejor venid a verlo y juzgarlo vosotros mismos. Al ver los azulejos me he imaginado que podría ser una cocina. Pero cuál ha sido mi sorpresa al descubrir que se trata de un cuarto de baño. Un cuarto de baño que además es enorme y que incluso tiene una chimenea. Aquí tenía la ducha donde se cambiaban de ropa. En cambio, el váter lo tenía en un espacio separado.
Estamos en la azotea del palacio. Aquí las estancias son mucho más sencillas y es debido a que estaban destinadas a la vivienda de los 11 trabajadores del palau. Aquí vivían los criados, los ayudantes de limpieza, los cocineros. Aquí dormían y aquí tenían todas sus pertenencias. En las paredes podemos ver una exposición donde se nos muestran las reformas que ha sufrido el palau a lo largo de los años. También tenemos a nuestra disposición unas pantallas táctiles muy visuales que contienen fotografías de todas las salas del palau. Podéis ver desde los muebles, las estructuras de forja, las vidrieras, etcétera, etcétera. Está además en 2 idiomas, en catalán y en castellano. Como os decía antes, para visitar este museo no es suficiente venir con 1 hora. Si veis que van a cerrar al cabo de 1 hora, mejor no venir. Como mínimo tenéis que reservar 2 horas. Después de todas las estancias oscuras que hemos visitado, por fin salimos a la terraza, que es bastante luminosa. Este es el número 24. Y como sabéis, a Gaudí le gustaban mucho las chimeneas. Pues aquí encontramos todas las chimeneas típicas del estilo de Gaudí. Además, podemos aprovechar para ver toda Barcelona desde aquí. Hola de nuevo. Ahora nos hemos venido hasta el pueblo de Besalú. Su signo es este y está tomado del famoso puente del pueblo. Estamos en la provincia de Girona, aproximadamente a 25 kilómetros, es decir, a 125 kilómetros de Barcelona. Tendemos a pensar en museos con la idea de edificio con acceso y salida, un edificio al que tenemos que entrar, nos dan la signoguía y vamos visitando sus salas. En cambio, este es el único museo de toda Cataluña al aire libre, pero que también cuenta con una signoguía. Se trata de un pueblo muy pequeñito. Para recoger la signoguía tenéis que dirigiros a la plaza del ayuntamiento. Allá veréis que pone una indicación del punto de información turística y simplemente con decir que sois personas sordas os proporcionan una signoguía como esta. En esta signoguía utiliza un sistema diferente del que hemos visto en otros museos. Como veis, es más pequeñita y mucho más cómoda. Aquí os explicarán la historia del pueblo judío, de los baños, es decir, que a medida que vais paseando encontraréis números que os indican en qué punto estáis, para poder buscar en la signoguía. Además, el ayuntamiento os ofrece un plano del recorrido para que no os perdáis. Vamos a descubrir el pueblo. Este es un ejemplo de cómo nos van guiando a través del recorrido. Solo tenéis que buscar el nombre en la signoguía, por ejemplo, Puente Fortificado. Lo ponéis aquí, le dais a Puente Fortificado y aquí os explicarán en lengua de signos la historia del puente, pero además cuenta con imágenes que nos van mostrando cómo es, para que podamos comparar la historia en lengua de signos con las imágenes. Si no os apetece ver la explicación en lengua de signos, podéis leer el texto directamente. Es decir, tenéis todas las fuentes de información para elegir.
Es muy bonito pasear por aquí. El único inconveniente que le podríamos poner es que el sol nos dificulta el visionado de los signos, así que tenéis que intentar buscar un poco de sombra para verlos mejor. Es cierto que con las malas temperaturas el visionado sería mejor y el sol lo dificulta. Claro, en museos convencionales no pasa porque la luz es diferente. En la plaza del ayuntamiento está muy bien indicado el punto de información turística. Bajáis las escaleras y es aquí donde tenéis que venir para pedir la signoguía, que como veis es muy ligera. La signoguía contiene 11 vídeos, es decir, que existen 11 puntos en la calle que podéis visitar. Pueden parecer pocos vídeos, pero no lo son, y además cada uno tiene una duración diferente. Además, no tenéis limitación de tiempo. Podéis pasear tranquilamente e ir mirando el paisaje y volver a repetir el vídeo, como más os guste. Los vídeos están todos en LSC, pero podéis elegir entre 4 idiomas los subtítulos. Entre el catalán, el castellano, el inglés y el francés. Una vez seleccionado el subtítulo, se os abrirá y veréis la lengua de signos catalana. El aparato es muy cómodo y muy ligero. Estamos en un lugar precioso. Estos eran los baños judíos. Aquí se llenaba de agua y venían a bañarse. Es una construcción del siglo XII, hecha todas de piedras. Estas instalaciones fueron descubiertas hace relativamente muy poco tiempo. La historia de este lugar es increíble, es muy interesante, pero dejaré que la descubráis vosotros mismos. Así que podéis venir y vivir la sensación que provoca estar aquí abajo. Hola, nos hemos venido ahora hasta el Museo de las Minas de Sed. Está situado en lo alto de la montaña. Abajo tenemos el pueblo de Berga. Desde allí hay unas cuantas curvas hasta llegar aquí arriba. Este museo tiene diferentes zonas. Aquella que vemos allá es la zona adaptada a las personas sordas y es de nueva construcción. Es una zona muy bonita y está muy bien preparada. Allá ponen un audiovisual de 30 minutos y lo proyectan en LSC y con subtítulos, así que podéis elegir mirar la lengua de signos o los subtítulos, como más os guste. Frente a mí tenemos el otro edificio, que aunque de momento no está adaptado su contenido, es muy visual y es muy bonito. También podéis subir al tren y descubrir cómo es el interior de una mina. Yo os animo a venir. De momento vamos a recorrer también el otro museo. Carbón real.
como veis, es una exposición muy visual. Es muy bonito venir a verlo y además todo el material es original. Es el que se usaba antiguamente. Aquí tenemos la evolución de los sistemas de emergencia en el interior de la mina. Lo usaban si sucedía alguna explosión o algún desplome y sufrían asfixia. Entonces usaban estos sistemas. Se ponían estas mascarillas que proporcionaban ayuda, pero con un máximo de 20 minutos. Y así podían aguantar hasta que algún otro compañero se percatara y viniera en su rescate. Antiguamente era obligatorio llevar un pájaro a la mina para comprobar el nivel de aire. Es decir, si el pájaro cantaba, significaba que todo estaba bien. Pero si había alguna salida de gas, el primero que lo detectaba era el pájaro, y así podían salir de la mina, dejaban sus trabajos y salían de la mina, para salvar sus vidas. Es decir, que el primero que detectaba el gas era el pájaro. Todos miraban que habían dejado de cantar y que el pájaro había muerto y salían. Esto lo comprobaron unos científicos. Metían al pájaro en unas jaulas de cristal y comprobaban cuál era el nivel de la temperatura que aguantaba el pájaro para saber cuál era la temperatura que podían aguantar los humanos. Esto era como el castigo cuando uno lo castigaban en las cámaras de gas, exactamente igual. Por supuesto, ahora la ley castiga el maltrato a los animales, pero antes no era así. Y era un sistema muy interesante para descubrir si había una salida de gas. No sé, hay muchos detalles y todos me atraen, pero tenemos que seguir con el otro museo. En los textos podemos leer cómo funcionaba antes la vida en la mina. Por ejemplo, los empresarios mineros querían controlar la salud de sus trabajadores y los sometían a exámenes médicos. En fin, la verdad es que está lleno de detalles. Os aconsejo que vengáis a descubrirlos. La tapa del váter se cubría con una madera y parece que realmente todavía conserva el olor. Y es que es así. Nos han explicado que hay un pozo donde caían todos los residuos. Y nos han dicho además que las primeras plantas de este edificio, los hedores que subían eran terribles. Sin embargo, las casas situadas en los pisos superiores, la situación era mejor con respecto al olor. Pero en estos pisos superiores tenían el lavabo en los balcones. Es decir, los de arriba sufrían el mal olor, pero tenían la incomodidad del lavabo fuera, y los de abajo lo tenían dentro, pero tenían que aguantar los malos olores. Mirad el trenecito, qué antiguo. Bueno, ahora vamos a entrar al interior de la mina. Para entrar es obligatorio el uso del casco, por nuestra propia seguridad. Vamos a entrar y el recorrido será de media hora. Veamos qué esconde en su interior. Chao. Bueno, me voy yo solo. Mide 45 metros. Al final de la visita hay que volver andando. Es decir, hay que hacer el recorrido inverso caminando. Y se debe a que hay una exposición de fotos con textos que explica la evolución del trabajo en la mina a través de los siglos. Hay textos, como os decía, que os van explicando. Además hay fotos y algunos maniquís que representan el trabajo que se hacían en las minas.
Pero no os debéis preocuparos porque todo está muy controlado y no habrá ningún tipo de riesgo de explosión ni de salida de gas. Unos metros antes de la salida podéis encontrar un espacio de simulación. Se trata de la simulación de una explosión. Lo han arreglado todo para que parezca real. Se escucha como se escucharía una explosión real o lo que sería una demolición. Están muy bien conseguidos los efectos, porque además impresiona mucho. Para las personas sordas también es muy efectivo, porque se sienten mucho las vibraciones, como si fuera real. Parece que estemos dentro de una explosión. Venid a comprobarlo. Bueno, ya veis, he salido sano y salvo, como os había dicho. Os haré un resumen muy breve de la historia de las minas, que eran muy importantes para los ciudadanos de este pueblo. Aquí, en el año 1932, los mineros no pudieron resistir más con las duras condiciones de vida a los que estaban sometidos, su bajo sueldo, etc. Así que hicieron su pequeña revolución, que les sirvió, por cierto, para que a partir de entonces su vida mejorara considerablemente. No fue hasta los años 80 que el sueldo aumentó, así como la seguridad en la mina. Es decir, que antes de esa época las condiciones eran muy duras. Os voy a explicar una anécdota, una curiosidad. Antes, en las colonias donde vivían los obreros, se compraba y se vendía gracias a una especie de moneda con valor único dentro de estas colonias. Es decir, el sueldo de los obreros era ese, una especie de monedas de lata con las que compraban la comida o todo lo que necesitaran. Así que imaginad cómo vivían. Toda su vida se desarrollaba únicamente en las colonias. Yo no sé si hoy en día aguantaríamos una situación semejante a aquella. La sirena que marcaba el cambio de turno, aún hoy en día la podemos escuchar y suena muy fuerte. Si lo siento yo, imaginad cómo lo siente una persona oyente. Esta sirena no solo servía para avisar sobre los cambios de turno que tenían que hacer los trabajadores de la mina, sino que los 3.000 habitantes de las colonias lo utilizaban a modo de despertador. Es decir, que sabían cuándo se tenían que levantar gracias a la sirena, igual que sabían que tenían que hacer un cambio de turno gracias a la sirena. Era un reloj para todo el pueblo. Actualmente sigue funcionando y se puede escuchar desde los pueblos colindantes. Imaginad. Porque claro, pensad que antiguamente no había reloj y esto era una gran ayuda. Aquí tenemos el busto de Jesús, pero vamos a buscar la explicación en el número 206. Los vídeos están en LSE y en LSC, y también en Sistema de Signos Internacional, por si alguna persona sorda de fuera de aquí quiere visitar el museo. El MENAC es un museo enorme, así que tenemos estos bancos donde podemos descansar. Y además tenemos la ventaja de que no estamos atados a un grupo, con un guía ni con una intérprete. Con la signoguía podemos detenernos cuantas veces queramos. Este museo abarca diferentes periodos, desde el románico
el gótico, el barroco o el modernismo. También hay obras de diferentes tipos, como la pintura, escultura, etc. Incluso podemos encontrar en el Menac un bar-restaurante. Es decir, que podéis venir a pasar todo el día tranquilamente aquí. Por cierto, tenéis que saber que no todas las obras están numeradas, es decir, que no todas las obras tienen su interpretación en lengua de signos, porque claro, eso sería imposible. Pasa exactamente igual como en la audioguía. No todas las obras de la audioguía están explicadas. Esta es una obra de gran valor. Voy a buscar el número para ver cuál es la explicación. El 211. Ahora estamos en la sala oval. Y es extraño sentirse aquí en medio. Es impresionante verla desde el centro. No es propiamente una sala de exposiciones, sino que aquí podemos encontrar un bar, infinidad de actividades. También se celebran actos públicos como bodas o actos privados. Podemos hacer banquetes, etc. Es decir, que el Menac alquila la sala oval. Si os interesa, ya sabéis, podéis poneros en contacto con ellos, aunque yo creo que debe ser un alquiler un poco caro. Me ha llamado la atención el órgano que tengo enfrente. El sonido se produce gracias a la entrada de aire al tocar sus teclas. Estoy ante la obra del pintor catalán Ramon Casas, del modernismo. Pero esta obra originalmente no estaba aquí, sino que estaba en el bar als Quatre Gats. Por aquel entonces, el bar era muy regentado por pintores famosos, como Picasso. Y es muy interesante lo que explican del cuadro, pero no os lo explico yo porque si no dejáis de venir. Bueno, ya he hecho un largo recorrido y aprovecho para sentarme en este sofá. Cada museo tiene su signo guía y cada signo guía funciona de manera diferente. Os he dicho que esta tiene 2 lenguas de signos y el sistema de signos internacional, LSE o LSC. Pero además, si te interesa el número de un cuadro, puedes volver a la guía y hacerlo de diferentes maneras. Claro, al ser tan grande este museo, lo que te apetece puede ser descansar aquí y volver a revisar los cuadros que hemos visto. Entonces,
Hay una configuración que se llama plano, que te enseña todas las plantas del museo. Puedes seleccionar esta configuración y te enseña la planta vista desde arriba. Así que puedes volver a ver todas las fotos que hay en cada planta, todas las obras de arte que hay en cada planta. Clicando la foto se te volvería a abrir y te volverían a hacer toda la explicación. Pero también hay otro modo de acceder a las obras, y es directamente clicando sobre la fotografía de la obra. Y esto aparece en forma de una lista. Lo que no tenemos en esta configuración es el plano para saber dónde se situaba la obra. Pero si lo que quieres es volver al plano, vuelves hacia atrás y buscas dónde estaba la obra. Es un sistema muy completo que se adapta a los gustos de todos los usuarios. Para mí está muy bien. Es muy fácil, es muy sencillo. Bueno, yo creo que ya me tengo que ir porque llevo un buen rato aquí. Pues bien, después de este recorrido por los 4 museos, podemos concluir con la idea de que las nuevas tecnologías, es decir, los aparatos, las sinoguías, los aparatos electrónicos, aportan a las personas sordas una mayor independencia. También nos permiten elegir el día en el que queremos ir al museo y la hora en la que queremos ir al museo, sin necesidad de tener que reservar día y hora. Quiere decir que nos ahorramos todo ese proceso. Me apetece ir hoy y hoy voy al museo y me dan la sinoguía. Otra ventaja es que podemos repetir el vídeo con la explicación tantas veces queramos. Pero también tiene algunos inconvenientes. Algunas personas mayores no dominan muy bien las nuevas tecnologías y se sienten más a gusto con una intérprete. Además, porque así pueden hacer las preguntas sobre lo que se está explicando. Sea como sea, lo cierto es que ahora las personas sordas tenemos más opciones donde elegir. Podemos elegir, de hecho, lo que nos convenga. ¿Nos gustan las nuevas tecnologías o nos gusta más un intérprete de lengua de signos? Disfrutamos más de los derechos como ciudadanos. Venga, os animo a que disfrutéis de los museos.